Muy pero muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que hasta ahora pueden disfrutar de esta programación llamada Palabras de Vida. Le damos gracias a Dios por poder traer ante su hogar, ante el lugar donde usted se encuentra o a través de las redes sociales, que usted pueda ver esta programación de esperanza que se llama Un Alimento para el Alma, una forma, un método a través del cual podemos compartirle a usted la palabra de nuestro Dios. Y qué bueno que usted se disponga en esta hora a escuchar, en esta tarde de bendición, compartir la palabra de Dios, compartir la enseñanza, el consejo que Dios tiene para nuestras vidas. Y hoy estar aquí en esta tarde compartiendo, gracias al auspicio de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, zona ubicada en la zona metropolitana de Bucaramanga, lo que es Florida y Girón. Queremos que usted, que está en este momento en nuestro medio, pueda disfrutar de esta programación. Soy el pastor John Alexis Cañas y está conmigo y se encuentra conmigo en esta mesa de trabajo el pastor, el reverendo Jorge Humberto Henao, quien nos acompaña en esta tarde. Dios le bendiga, pastor. También a usted, pastor John, y a todos ustedes, nuestros amados televidentes, un saludo muy fraterno, muy contentos y agradecidos con Dios por la bendición de estar en vuestros hogares. También agradeciendo a todo el pueblo del Señor de la zona 57, de esta iglesia del Movimiento Misionero Mundial, que nos apoyan económicamente para mantener esta programación en el aire, llegar hasta ustedes a través de Palabras de Vida, programa que ha sido concebido para traer edificación, para traer palabra de motivación, de incentivo y ayudar un poco en la vida espiritual que tanto se requiere. Así que me alegra mucho acompañarle, pastor John. Lamentamos la ausencia en esta tarde de nuestro pastor Arturo, quien por motivos de causa y de fuerza mayor no pudo estar con nosotros hoy. Seguramente estará en otras ediciones próximas. Por hoy nos alegra a los dos compartir este programa y yo sé que seremos bendecidos todos. Así es, y por supuesto que usted que está ahí en casa pueda estar al pendiente de lo que vamos a tratar el día de hoy. Creo que cada una de las temáticas que hemos venido tratando han sido de suma importancia y que creemos que esta no va a ser la excepción, sino que hoy Dios va a tratar con nosotros, va a tratar con su vida, va a tratar con su familia, y esperamos que esta temática sea escogido con el propósito de llegar a su corazón, de llegar a su vida con una palabra de esperanza y que pueda recibirla como de Dios. Y bien, queremos, como todas las actividades que nosotros hacemos, queremos presentar a Dios esta programación. Queremos decirle a Dios que sea guiando, que sea dirigiendo todo lo que hagamos en este momento. Así que vamos a hacer una oración. Pastor Humberto, guíenos por favor. Amén. Amado Padre Celestial, queremos bendecirte en esta hermosa tarde. Agradecerte la bendición y la oportunidad de usar una vez más estos medios para llegar hasta los hogares y familias que nos ven, Señor, asiduamente. Te presento cada uno de las vidas, las familias, los hogares, las circunstancias por las que estén pasando, las necesidades espirituales, familiares, afectivas, psicológicas, emocionales, todo aquello que tiene que ver, Señor, con nuestro estado de ánimo, con nuestra manera cotidiana de vivir. Pedimos que la palabra de hoy nos edifique, nos ayude, que podamos a través de esta reflexión, Señor, motivar a alguien, despertar conciencia en alguien, Señor. Que esta palabra, oh Dios, haga reaccionar las vidas que la ven, para que todos seamos entonces edificados y el objetivo de tu palabra en este programa cumpla, Señor, su meta. Te bendigo, Señor, por ello y te doy gracias. Amén y amén. Así es, y qué importante que acercarnos a Dios sea parte de nuestra cotidianidad, de lo que nosotros hacemos, y por eso nosotros también en esta tarde nos ha correspondido a nosotros, como zona 57, a las iglesias de Florida Blanca, Centro, a la iglesia de Cañaveral, a la iglesia de la Trinidad y a la iglesia de Belencito. Así que queremos también que usted conozca nuestros lugares de reunión donde nos encontramos, donde nos reunimos como hermanos a compartir la palabra de Dios y a crecer en esa vida cristiana, y por eso queremos invitarle a esos lugares. Pastor Humberto, invítenos a la congregación de Cañaveral. Por supuesto que sí, allí tenemos reuniones los martes, los jueves, los martes nos reunimos a orar, a interceder, a suplicar bendición y misericordia, los jueves a estudiar la palabra también. El sábado a las 6:30 de la tarde el culto juvenil, muy edificante, programas y temas muy bonitos están llevando a cabo los jóvenes allí. Y los domingos, por supuesto, la gran reunión dominical, que es a las 9, y a las 5 de la tarde nuestro culto evangelístico. Estamos ubicados ahí en la calle 34, número 2627 del barrio Cañaveral, frente a los apartamentos, a solo media cuadra de la estación del Metrolínea de ese sector. Así que allí les esperamos cuando deseen estar con nosotros en esas reuniones.
Así igualmente también queremos invitarle a la iglesia de Florida Blanca Centro. Esta iglesia se encuentra ubicada, este templo se encuentra ubicado frente al Hospital San Juan de Florida Blanca, que usted pueda acompañarnos. Allí el pastor Arturo Angarita le está esperando muy gustosamente, pero también queremos invitarle a la iglesia de la Trinidad. Iglesia ubicada en la carrera 18, número 59, 152 del barrio La Trinidad. Allí el pastor Salustiano Cañas te espera muy gustosamente. Los servicios se llevan a cabo los días martes y jueves a las 7 de la noche, sábados, los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. También en Belencito, la dirección es la calle 63A, número 1316, junto a la escuela, allá en la parte alta de Belencito. Queremos que nos acompañe, y si usted puede acompañarnos con su familia, los servicios los llevamos a cabo los días miércoles y viernes 7 de la noche, sábados 8 de la noche reunión de jóvenes, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde el culto evangelístico. Es que asistir a la casa de Dios, ir al lugar, creo que si nosotros entendemos esto, hoy día con todo lo que se ha creado respecto a las instituciones y se ha perdido un poco la estructura de la moral, de los buenos valores, nosotros vemos la necesidad. Creo que usted también es necesario que se prevea esa necesidad, viendo tanta pérdida de valores que hoy ocurre, la necesidad de acudir a un lugar donde se reafirman los valores, los principios de la palabra de Dios, y creo que la iglesia es el mejor lugar para hacerlo. Por supuesto que sí, pastor. La iglesia no es un centro solamente religioso, espiritual. Es un lugar donde uno se desarrolla como persona, como cristiano, como ciudadano, en cualquier área, bien sea como hijo, como esposo, como padre, como hermano, en todas las áreas, de manera que sí, la iglesia presta a la sociedad un gran soporte, porque es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia enseña todo esto que está en decadencia. El afán es de recuperar estos principios, de ponerlos en obra, y estamos trabajando de una manera constante en eso, de manera que además de adorar, de bendecir al Señor en los cultos, también vamos a ser edificados y ayudados a ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Así es, y es que hoy con la pérdida de valores, incluso la familia, la institución de la familia se ha visto afectada, pero la iglesia creo que es el acompañamiento justo para poder hacerlo y poder criar hijos en el temor de Dios, poder crear valores en la familia. De ahí que tenemos en la Escuela Bíblica Dominical, que es una institución ya de bastantes años, un recurso muy valioso para ello. Por eso se da clase a los niños, desde la cuna inclusive se les atiende. Tenemos personal idóneo para ello, hermanas preparadas para esa labor y maestros bíblicos que nos ayudan en todo eso. Así que les esperamos en nuestras reuniones para la gloria del Señor y bendición de vuestras vidas. Así es. Y hoy continuamos con una temática que hemos venido tratando, hemos venido hablando acerca de diferentes pecados, el pecado, su naturaleza, sus consecuencias y algunas situaciones particulares que se viven. Y hoy no es la excepción, hoy vamos a tratar el pecado de la pereza, pero esto será después de estos mensajes.
Y bien, continuamos con esta programación de Palabras de Vida, hoy con la temática el pecado de la pereza. Y vamos a la palabra del Señor. Mire lo que nos dice el consejo de Dios a la luz de la Biblia, como nos habla la palabra del Señor. Y vamos a leer este pasaje de Proverbios capítulo 6, verso 6. Dice la palabra de Dios: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí nos habla la palabra del Señor de este pecado particular y nos hace una comparación y nos hace una demostración particular con un animalito, el pequeño animal de la hormiga, y se coloca como un ejemplo contrario, antónimo a lo que es el perezoso. Y por eso queremos tratar de este tema, porque creo que en el ambiente actual, en la cultura, en lo que nosotros vemos, incluso en la cotidianidad, las personas ven la pereza como algo malo, o tal vez un mal hábito, por decirlo así, pero no se toma como un pecado. Pero qué bueno que hoy podamos tratarlo a la luz de la Biblia y mirar que sí es un pecado y que sí tiene consecuencias devastadoras, porque creo que el pecado de la pereza es más que un mal hábito, ¿verdad, Pastor Humberto? Sí, por supuesto que lo es, y cuando Dios lo prohíbe en su palabra y levanta su voz contra esa conducta, es porque es pecaminosa, porque genera consecuencias pues no agradables, consecuencias funestas en todos los aspectos, en la vida espiritual, en la vida cotidiana, en la economía, por supuesto, en la labor, en toda esta área, de manera que hoy se le ve verdad con mucha liviandad. E incluso hay un pueblo en Antioquia, ahí en Envigado, donde hacen el día de la pereza cada año y le rinde como cierto homenaje a este mal hábito, y se le ve con mucha liviandad, como si no fuera algo nocivo. Pero hay una estrecha relación entre la negligencia y el estilo de vida que se vive. Una persona negligente generalmente abandona sus responsabilidades, no las cumple como debe ser, y eso va en detrimento de su economía, de su formación como persona. Un niño, por ejemplo, que no cumple con responsabilidad sus tareas escolares, un joven, un adolescente que en el colegio tampoco rinde, una persona que en la universidad se da a la pereza, a la negligencia, obviamente va a ser un mal profesional si llegaría a serlo. Y si no fuese un profesional, pues se quedaría a mitad de camino. Es decir, la pereza sí tiene consecuencias en todas las áreas. En el campo espiritual, imagínense. Por eso Romanos 12:11, pastor, dice de la manera siguiente, hablando de la parte espiritual. Miren, dice: en lo que requiere diligencia, Romanos 12:11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La parte que el pastor John cita en Proverbios tiene que ver con la economía, con el trabajo, con la laboriosidad, y esta parte tiene que ver con mi relación con Dios. Y aquí dice que ahí se requiere diligencia, que es precisamente lo opuesto a la pereza. Amén. De manera que sí es interesante el tema y lo vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, pastor John. Y es que el propósito o el objetivo central de esta programación y de la temática que queremos tratar hoy es combatir este pecado, combatir sus efectos en todas las áreas de nuestra vida, entender que muy fácilmente se puede meter, se puede inmiscuir, se puede entrar en nuestra vida y obrar y causar un daño devastador, causar un daño terrible. Y por eso queremos definir la pereza. ¿Qué es la pereza? ¿Cómo afecta nuestra vida? ¿Qué dice Dios acerca de este pecado? Y por eso definirlo. ¿Qué es pereza para usted, Pastor Humberto? Pereza tiene sus sinónimos: es desinterés, es negligencia, es apatía, indisposición, indolencia. Es decir, hay unos términos que son asociados y que tienen que ver con esta conducta. Por eso, desde el punto de vista tanto académico, el diccionario, como lo que dice la Biblia, se armoniza estos sinónimos, de manera que todo eso que se mencione como sinónimos de la pereza van contrario a los propósitos de Dios. Dios nos creó con la capacidad de ser laboriosamente productivos, de ser diligentes. Y de esta forma, por ahí dice otro proverbio, de los tantos que hay, porque este libro levanta mucho la voz contra esa práctica. Dice, por ejemplo: has visto hombre diligente, o sea, no perezoso en el trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Es decir, se exalta la laboriosidad por encima de la pereza. Se elogia al que trabaja con diligencia y se
corrige, se exhorta al perezoso. Por ahí dice otro proverbio, dice: cuando te levantarás de tu sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos, así vendrá tu pobreza, lo acabamos de leer, como caminante, y como hombre armado vendrá la ruina y la miseria. Pastor Humberto, hay algo que pues se escucha en el medio y se habla acerca de cómo la pereza ha venido afectando seguidamente las generaciones, ¿no? Antiguamente incluso creo que hay un dicho que dicen que ahora los jóvenes nacen cansados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mirar que esto ha venido afectando? Creo que antiguamente el esfuerzo que hacían las personas era mayor respecto a las actividades. La tecnología y muchas cosas ha venido como aplacando ese nivel de esfuerzo que tienen las personas. Yo diría que más que aplacar es como afectar de una manera negativa el rendimiento en todas las áreas de la vida. Incluso hemos padecido en las iglesias la negligencia juvenil, y es que no se les ve el mismo fervor porque la industria del entretenimiento, antes era por la radio, después pasó a la televisión y ahora a través de la internet, pues ha ocupado una cantidad de espacio útil, un tiempo muy valioso, se lo está arrastrando el entretenimiento. Así es. Y eso ha producido una generación de gente negligente. Las empresas, las compañías han tenido que tomar medidas drásticas, por ejemplo, no usar el teléfono en las horas laborales, no utilizar el computador sino solamente para las labores asignadas. ¿Por qué? Porque la gente, la pereza los lleva a eso, y eso le va robando un tiempo valiosísimo. Incluso hemos tenido consejerías con hogares que han sido afectados, porque él o ella se dan a esa negligencia de ocupar, de malgastar el tiempo. Dije ocupar, pero estoy equivocado, no es ocupar porque eso no es ocuparse, es malbaratar el tiempo, y esa pereza está afectando la economía, las relaciones de pareja, las relaciones de familia y a veces el campo laboral, lo cual pues tiene consecuencias funestas. Así es, qué terrible esto, que la pereza se ha aunado a lo que nosotros conocemos como el ocio, que el entretenimiento y las diferentes actividades han querido afectar de manera terrible nuestro diario vivir, nuestra cotidianidad. Y si nosotros miramos, esto es algo terrible, afecta de una manera terrible nuestras vidas, y por eso queremos mirar lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios acerca de este pecado? ¿Qué habla Dios acerca de esto? Creo que primeramente entorpece a su víctima. Creo que una persona guiada bajo los efectos de la pereza, creo que no funciona con sus 5 sentidos, no funciona de una manera completa. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de eso? Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Mire usted la comparación que hace. O sea, llega a tal grado de torpeza que su mente cree que él es sabio. En su opinión, obviamente, más que 7 que sepan aconsejar. Es decir, la persona se llena de sus propios conceptos, de sus propias opiniones e ideas, y cree que está bien, que que está correcto su actuar, y resulta que el proverbio dice aquí que es en su propia opinión. O sea, Dios no opina de esa manera, la sociedad tampoco opina, otros familiares o allegados tampoco opinan así, pero él cree que está bien, y entonces de ahí que hace un efecto negativo en la mentalidad, en el pensamiento de la persona perezosa. Pastor, es que encontramos nosotros que una persona con pereza creo que no funciona, no da el máximo de sí. A veces ni el máximo ni el mínimo, diría yo. De manera que si estamos tratando esta situación es por las consecuencias funestas que esto trae. Aún en la vida cristiana, amados hermanos, una persona que por ejemplo llega tarde a los cultos, que se habitúa a incumplirle a Dios, Amén. Su vida espiritual es escasa, es pobre. Como pastores lo podemos ver en la escuela dominical, personas que llegan por ejemplo al culto dominical y llegan a las 10:30, 11 de la mañana y no viven tan distantes. Uno se pregunta a qué hora se acostaron, cuántas horas durmieron. No hay esa función de sacrificio. Las acciones que nos han precedido, al no tener todo este entretenimiento, fueron muy laboriosas. Yo pertenezco a una generación donde nos enseñaron a mañanera a trabajar, y entonces fue una generación productiva. No había este asunto de la riqueza fácil, era sudando de verdad el trabajo, y a esa generación le debemos muchísimo avance, mucho progreso y mucha honestidad y muchos valores, de manera que sí es la pereza un ingrediente muy negativo, el cual bíblicamente hay que combatir y hay que decir que es un pecado.
Qué importante esto, porque tal vez, muchas veces nosotros nos vemos afectados por este pecado y en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y creo que esta es una de las razones que produce destrucción en nuestra vida, que produce un descalabro. Pero no solo esto, lo dice Dios a través de este pecado. Hay muchas cosas, otras consecuencias, otras razones que dice. Y una de ellas es que no permite el logro de los objetivos. No podemos lograr lo que queremos por culpa de nuestra pereza. Más claro lo dice la palabra en Proverbios 13:4. Proverbios tiene muchísimo que ver porque este libro alude mucho a la vida cotidiana, a las relaciones interpersonales aquí en la tierra. Alguien dijo con sobrada razón que si uno quiere relacionarse correctamente con Dios, lea los Salmos, pero si quiere relacionarse correctamente con el prójimo, lea Proverbios. Amén. Y oigan el capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso se le va en deseos, en planes, en proyectos. Siempre está anhelando y esperando ganarse un baloto, darle a una lotería, y viven en unos anhelos, pero no trabajan con diligencia para lograrlos. Al contrario, dice el Proverbios, que aquí está la antítesis de la pereza, que es la diligencia, dice que será prosperada. Amén. Entonces, si hay relación entre la prosperidad material y aún espiritual y la diligencia, y entre la pereza y la negligencia. De hecho, los pueblos prósperos son pueblos diligentes. Uno encuentra, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer países como prósperos en Europa, en Estados Unidos, Canadá, en Australia, y uno observa que tienen una diligencia en el trabajo, una responsabilidad, y cumplen con sus tareas. A manera contraria tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro vecino Venezuela, donde se redujo el horario laboral y cada vez más y más, y uno ve la pobreza, la miseria. ¿Por qué? Porque es que si no trabajamos con diligencia, con esfuerzo, con tesón, pues no tiene uno los objetivos, de manera que ahí dice, el alma del perezoso anhela y nada alcanza. Así es, qué importante esto, porque si nosotros entendemos un poco lo que Dios nos dice acerca de ese pecado, puede hacer que no estemos logrando las cosas que queremos por culpa de la pereza. Si nosotros miramos en nuestra cultura ha sido permeada de una manera terrible por este pecado. Como decía el pastor Humberto, hay en la región oriental del mundo encontramos que la puntualidad, que la sensatez en cuanto a los compromisos, hacer muchas cosas respecto a la labor. Nosotros creo que hemos adquirido esto y creo que ya es parte como de nuestra cultura, pero qué lindo que nosotros podamos entender que la palabra nos está hablando. Si nosotros no hemos logrado algunas cosas, porque muchas veces le echamos la culpa al ambiente, ¿cierto? Que es que hay una crisis, es que hay muchas situaciones que están pasando, es que de pronto alguien dirá, no, yo nací en una familia que no tenía de pronto suficientes recursos económicos, pero si nosotros encontramos personas incluso en situaciones de adversidad, han podido lograr muchas cosas, han alcanzado sus objetivos. ¿Por qué? Porque han entendido que la pereza no permite el logro de los objetivos. Pero creo que también hay otra situación particular, y es que mengua el rendimiento espiritual, y aquí sí hay un problema serio. Por supuesto, ya lo citamos en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia. Y si hay área de nuestra vida que requiera diligencia, es nuestra relación con Dios. Y ahí dice lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De manera que ese fervor, que es lo contrario a la pereza, nos hace acercarnos a Dios, crecer en la vida espiritual, estudiar la Escritura, tener nuestra vida devocional diaria, tener nuestro régimen de disciplina espiritual para acudir a la iglesia, alimentar nuestra relación con Dios. Todo esto demanda esfuerzo, esto no es gratis, mis amados hermanos, hay que trabajar con tesón. Los que estamos en un ministerio sabemos, a veces nos toca dormir muy poco, viajar con mucha frecuencia para cumplir los compromisos, para poder llenar las etapas de responsabilidades que se nos asignan. Y cuando uno se envejezca y finalmente parta, le queda la satisfacción de haber logrado los objetivos. ¿Por qué? Porque no pereceó, porque no fue negligente en el cumplimiento del deber. Qué tremendo esto, porque incluso teniendo nosotros una bendición, teniendo de pronto una posición buena, habernos dado Dios de pronto una herencia tal vez económica, incluso espiritual, poder incluso desperdiciarla. Es como el caso que ocurre aquí, si nosotros miramos Nehemías capítulo 9, verso 35, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron,
de sus malas obras. Creo que una persona perezosa, creo que no hay fortuna que le alcance. Ninguna. La va a derrochar muy fácilmente. Precisamente por eso es que estamos hablando de un tema tan interesante, por los efectos personales, familiares, sociales, espirituales, generales que tiene esta conducta que Dios condena en su santa palabra. Así es, seguiremos hablando del pecado de la pereza después de estos mensajes. Y bien, continuamos con esta temática tratada en esta tarde, el pecado de la pereza. Y mirar que la palabra del Señor condena este pecado. Incluso hay un versículo bastante fuerte acerca de este tema y es Jeremías 48:10, dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y el hablar de indolencia es entender que este pecado, creo que Dios lo condena. Es más, la persona que lo practica es maldita de parte de Dios. ¿Qué dice Pastor Humberto acerca de esto? Que la maldición allí pronunciada no la hice ni siquiera un profeta, que con todo y ser llamado de Dios es un humano, pero lo dice el Dios mismo. Amén. Maldito y que hiciere indolentemente la obra de Jehová, es decir, el que le restare importancia a lo que tiene. Que tenemos la tendencia muy humana a darle importancia a lo que no tiene y restarle a lo que sí tiene. La pereza precisamente es eso, mirar las cosas con displicencia, como con apatía, y es lo que Dios en su palabra no acepta, condena y rechaza. Así es, y qué tremendo que usted o yo podamos ser afectados por esto. Además de esto, este pecado, creo que aunado a otros problemas, efectos que vienen a razón de este pecado, la persona pierde muchos privilegios, pierde muchas cosas que Dios puede darle. Por ejemplo, en el plano espiritual, la palabra nos enseña que lo primero que ocurre cuando una persona es afectada por este pecado es la muerte espiritual. Por supuesto, porque la palabra dice en Ezequiel 33:9, dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él,
y él no se apartara de su camino, o sea, fuera negligente en aceptar esa observación, ese llamado de atención, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es decir, es tan serio esto que no invertirle el tiempo que Dios demanda. Hay algunos que creen que la iglesia es un centro solamente religioso. No, es un lugar donde se nos despierta la conciencia, donde Dios nos aviva, creamos responsabilidades, las aceptamos, las desarrollamos, de manera que por eso es que yo he dicho y lo compruebo cada vez. En estos 40 años de vida cristiana, yo nunca me he encontrado con un genuino evangélico cristiano pidiendo limosna pública. Amén. Y no me lo encontraré. Y si lo encuentro, yo sé qué parte bíblica debo citarle para que salga de esa condición. Porque es que cuando uno viene a Cristo, uno reacciona. Y por eso es que dice la Biblia, el que hurtaba no hurte más. Es decir, hay un cambio de conducta, hay un cambio de actitud, y uno despierta, se vuelve diligente, se vuelve activo, se vuelve laborioso, se vuelve responsable, y eso contribuye al bienestar anímico, psicológico, a la economía de la familia, al buen ejemplo a los hijos, y por supuesto también hasta en la economía mejoramos. Bendito sea el Señor por esto. Así es. Y qué importante esto, porque que nosotros miremos el compromiso que tenemos nosotros con Dios, el compromiso de asistir a la casa de Dios, de cumplir con algunas responsabilidades. Creo que muchos lo toman como una opción, pero aquí nos habla de que el no tener diligencia para estas cosas conlleva la muerte espiritual. Qué lindo que nosotros podamos ver esto. Pero además de esto, la palabra del Señor nos habla que una actitud o un comportamiento, efecto de este pecado es el tener el hábito de presentar siempre excusas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de esta situación y este efecto de este pecado? Miren en San Lucas capítulo 14, en versículo 18, aquí se ilustra de la manera siguiente. Dice que en el versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. El versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir, etcétera, etcétera. Aquí habla de las excusas. Algunas obviamente son absurdas. Por ejemplo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Si lo primero que uno hace antes de comprar un objeto, y más una hacienda, una finca, por la inversión, es ir a verla, ¿sí? De manera que se nota así a simple vista que la excusa es pueril, es superficial, que no tiene ningún fundamento. Qué tremendo esto, pastor. Nosotros encontramos que las excusas es un hábito muy común en la gente. Por ejemplo, cuando se invitan a la casa de Dios. Es un pretexto y eso forma parte de nuestra cultura, que precisamente se vuelve hábito, y la gente, de tanto mentir y excusarse, acostumbran su mente Amén. a eso. Y la verdad es que Dios no aprueba eso. Para cualquier pretexto: es que estoy enfermo, es que tengo algo que hacer. Siempre hay algo que hacer para eludir una responsabilidad con Dios. ¿Qué tal que Dios usara lo mismo? Hoy no voy a mandar el sol sobre ustedes, o no va a venir la lluvia. Miren los efectos que ha pasado. Amén. Aquí en Santander se ha pasado del verano intenso a la lluvia intensa, y eso afecta. ¿Qué tal que no hubiera ese equilibrio? Sería peor. Así es. Muchos incluso se atreven a decir que no tienen tiempo para ir a la casa de Dios, que no tienen tiempo, pero la verdad es que sí tienen tiempo, solo que es una excusa que presentan ellos con el propósito de eludir su responsabilidad y su compromiso con el Creador. Pero además de esto, nosotros encontramos que este no es el único efecto. Incluso hay efectos más terribles: la enfermedad. La enfermedad es un efecto de la pereza, de la falta de diligencia, de la falta de ese compromiso incluso con la misma persona. ¿Qué nos dice la palabra, pastor Humberto? El apóstol menciona en Hechos 28, 27, menciona uno de los dichos de los profetas del Antiguo Testamento, y dice: escuchen, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se acostumbraron a no hacer nada, y los oídos oyeron pesadamente. Alude a una conducta perezosa. Y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Denota el texto, pastor John, que había una condición de enfermedad física o espiritual en el pueblo, y había una oportunidad de salir de esa condición,
y era oyendo, atendiendo, escuchando la voz de Dios, volviéndose de su mal camino. Pero aquí el pueblo oyó pesadamente, cerró sus ojos de manera voluntaria, es decir, actuaron con negligencia, reaccionaron con pereza ante este llamado de atención divino, y por eso no se produjo la sanidad ni se produjo la liberación. Es que pareciera ser que una persona, cuando se está hablando de esta situación y lo que está pasando en estas personas, muestra una condición de enfermedad, muestra que están enfermos. Lógico, es que va llevando a eso, incluso desde el punto de vista médico. Se ha comprobado que una persona que es diligente, su estado de ánimo mantiene como más arriba. Y hay una estrecha relación entre la actitud del pensamiento y la salud física. Amén. Por eso es que en el campo médico se trata mucho con optimismo al paciente, se llama paciente por eso, porque es que hay que estarle diciendo palabras de ánimo, porque una persona con ánimo arriba se recupera más fácil, porque su sistema inmunológico reacciona contra las bacterias y contra los virus. Amén. Mientras que el que está en un estado de negligencia y de pereza tiene su ánimo decaído y es más vulnerable. Mire usted que hasta en nuestra salud repercute nuestro estado de ánimo, de manera que hay que abandonar la pereza y hay que echarla fuera, y usted verá que su salud, inclusive física, va a mejorar bastante. Qué importante. Amén. Además de esto, pues es algo lógico, en un efecto que se produce en la vida en el sentido espiritual, el hambre espiritual. Alguien podrá anhelar ese alimento espiritual, esa palabra que nutre nuestra vida, pero creo que si tiene pereza, en el caso, hay un dicho por ahí que se ha escuchado muchas veces, que le dicen a la pereza, le dicen: pereza, ¿quieres comer? Le dice: claro que sí quiero. Pues traiga un plato. Ay no, ya como que ya no quiero. Y es importante nosotros notar esto, porque una persona con pereza, y estamos hablando en el sentido espiritual, va a padecer hambre espiritual. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, Pastor Humberto? Volvemos a Proverbios, este hermoso Amén. libro compilado por Salomón y otros escritores antiguos. Veían en la pereza un obstáculo para el Amén. desarrollo de muchos proyectos. Dice 19:15: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Amén. A veces en las conferencias juveniles que compartimos con los muchachos, ayudándolos a formar un criterio sano para establecer una familia bien adecuada, por lo menos ideal, yo les he dicho: observen en qué trabaja esa persona, qué le gusta hacer, a qué hora se levanta, cómo es el rendimiento académico, si está en la universidad o en una etapa académica. Todo eso muestra qué futuro les espera. Si es una persona diligente, trabajadora, responsable, cumplidora de sus deberes, si no lo están expulsando del trabajo con frecuencia, es porque tienen futuro. Amén. Y esto va a mejorar en su vida espiritual, en su vida económica. Al contrario, si hay pereza, viene el hambre, dice Proverbios. Por eso hay muchas personas que ustedes saben y conocen que andan de renta en renta, de apartamento en apartamento, de piecita en piecita, de invasión en invasión, durmiendo hasta tarde, viendo televisión hasta las 12, 1 de la mañana y luego parándose tarde. ¿Quién va a prosperar así? Si es que esto es así. Cualquier empresario lo primero que mira es el cumplimiento, la responsabilidad, el rendimiento laboral, y cuando ve una persona así, gracias a Dios lo mantienen, lo conservan, porque trae rendimiento a la empresa y trae prosperidad a la compañía, a la labor que fuere. Y note que además de esto, si nosotros miramos toda esta cantidad de efectos que produce el pecado de la pereza, hay una cosa que nosotros podemos ver a la luz de la palabra, y es que va a llegar el momento en donde la persona, todos estos efectos, el conglomerado de todas estas circunstancias que le pueden pasar, lo van a llevar a un momento sin salida, a no tener escape, a no tener como una solución, no tener la respuesta para poder salir de su problema, para poder salir de su situación. Y por eso llegará el momento en que esa persona que está siendo afectada por el pecado de la pereza no podrá salir, no tendrá como ese escape. Y es que la palabra del Señor nos habla que no habrá escape. ¿Cómo alguien va a escapar si no tiene esa diligencia para buscar la salida, para buscar su ayuda? No solamente en el campo material, también en el espiritual. Hebreos 2:3, miren, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el versículo 2. El 3 afirma: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Amén. La palabra descuido es sinónimo de pereza aquí. Una salvación tan grande, la pregunta queda en el aire. Amén. Aquí no hay respuesta, porque es que es obvia la respuesta, no hay escapatoria.
Amén. ¿Cómo escapa uno si descuida sus responsabilidades? Primero, pues espirituales, obviamente, porque Amén. primero busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas nos serán añadidas, dice Mateo. De manera que tenemos aquí una amonestación bien seria. Yo les digo a todos los que están viendo este programa, revise su conducta en ese campo, en la diligencia, corrija hábitos que no están produciendo provecho en su vida y verá cómo mejora su calidad de vida. Qué importante esto. Pero además de esto, una persona que, obvio, aunado a todas las circunstancias anteriores, es una persona que no va a tener conocimiento, no va a tener el entendimiento suficiente para solucionar sus situaciones, para de pronto salir de un problema, salir de una situación difícil. Creo que todos somos propicios a circunstancias difíciles, a circunstancias de adversidad, pero una persona, antes que por el contrario preocuparse por salir, una persona con pereza va a dejar que todo ese mal que viene, todas las consecuencias de pronto de un problema lleguen y lo destruyan. La palabra del Señor habla de eso. Una persona sin conocimiento, sin entendimiento, no va a poder tener la capacidad de solucionar su situación. La negligencia o pereza de verdad que es madre, dice por ahí un dicho popular, de todos los vicios y pecados. Y bíblicamente lo es, porque ahí se deriva una cantidad de falencias, Amén. Una ausencia de desarrollo, de crecimiento, una vida de miseria, una vida de pobreza. El perezoso es exhortado de una manera drástica, tan es así que en el Nuevo Testamento hay un texto que está por ahí en Tesalonicenses que dice: el que no quiera trabajar tampoco coma. Amén. Que fue la mentalidad precisamente que Calvino le transmitió allá en Suiza al pueblo, y por eso ustedes ven que los pueblos de Europa Occidental son desarrollados porque se levantaron sobre la laboriosidad. Incluso la revolución industrial de Inglaterra es de mentalidad protestante o cristiana, porque empezaban las cosas, se hacían de a una, y de pronto un cristiano tuvo la idea: ¿por qué no hacemos esto en serie? Y empezó a producirse en serie, y a eso se le llama históricamente como la revolución industrial. O sea, se revolucionó el mundo con la diligencia, mientras que la pereza limita todo eso. Amén. Por eso estamos nosotros en la condición en que estamos. En América Latina tenemos cierto retraso, porque en esta parte del mundo la pereza es casi una norma. Y miren lo que dice el libro de los Salmos, el capítulo 53, versículo 4 de Salmos dice: no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. O sea, le da una forma displicente al tratamiento del pueblo de Dios, y a Dios no invocan. O sea, no hay diligencia para invocar a Dios, y entonces se va presentando un deterioro, no solo en la parte económica, reiteramos, sino en la parte espiritual también. Así es. Hemos visto algunos de los efectos que produce el pecado de la pereza en cuanto al sentido espiritual. Encontramos que hay muerte espiritual, que las excusas es un hábito frecuente en la persona perezosa, la enfermedad proviene a razón de ser perezoso, hambre, va a padecer hambre, no va a tener escapatoria, no va a tener esa salida propicia. ¿Cómo puede escapar? No va a tener el conocimiento, y es que para nosotros poder conocer, para nosotros poder entender, tenemos que esforzarnos. Usted sabe que para usted poder alcanzar un cierto grado de conocimiento, de entendimiento, tienes que esforzarse. Bueno, hemos visto algunos de los efectos espirituales que produce este pecado, pero vamos a ver seguidamente algunos materiales después de estos mensajes.
bien, continuamos con esta temática ya para finalizar, para concluir. Vamos a hablar de algunos efectos materiales en la persona que ha sido afectada o está atada o controlada por el pecado de la pereza. Y entre ellos podemos mencionar que una persona en su sentido económico, en su sentido material, cuando está agaviada o arraigada a este pecado, lo primero que va a tener en su sentido material es ruina y destrucción. Encontramos en la palabra del Señor que la ruina afecta la vida del perezoso. El libro de Eclesiastés, que es un libro sapiencial, así se le denomina, que tiene muchos dichos de tipo ético, moral, social, dice 10:18 de Eclesiastés: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Mire este texto alegórico, Amén. Alegórico y a la vez real, porque es que la pereza hace que las goteras no sean tapadas, que la techumbre se deteriore, porque al caer la gotera pudre las vigas y el peso del techo lleva abajo a la miseria. Amén. Es decir, se alude aquí a que la causa de esa miseria es la pereza, la ausencia de diligencia, de manera que sí afecta esa parte de la vida, de la cotidianidad, la pereza, la negligencia. Y es que, pastor, una casa, por muy bien hecha que esté, siempre va a tener algunos percances. Constantemente van a salir cositas en la casa, daños que ocurren, y se hace necesario prever el estar haciendo mantenimiento, el estar haciendo ese seguimiento a las diferentes situaciones para que la casa no se dañe, porque la casa se puede hasta caer si uno no se da cuenta. Ese mantenimiento que se llama preventivo. Amén. La casa hay que pintarla, hay que estar pendiente de qué fuga tiene, qué humedad aparece. Todos estos detalles hacen que la vivienda no solamente sea apta para vivirla y para habitarla, sino también que la mantiene en el precio, no se devalúa. Uno va a comprar una propiedad de una casa o a rentarla y usted ve goteras por todo lado, humedad de una parte de otra, inmediatamente uno sale. No, ni siquiera oferta, ni en arriendo, mucho menos en compra. ¿Por qué? Porque está en descuido. De manera que la pereza sí afecta a la economía. Amén. Es así, un obrero, usted lo invita a hacer algo, una señora ama de casa, usted le ve la diligencia a esa joven, a esa señora en la limpieza, en el quehacer, y uno dice, esta mujer se gana lo que verdaderamente cobra, pero le ve con displicencia, con desánimo, llegó la tarde todo descuidado, una casa en deterioro, no solamente la parte física, el ama de casa, aquella que la Biblia exhorta que sea cuidadosa de su casa. Una mujer en descuido, con pereza, pegada de las telenovelas, pues descuida su cotidianidad, sus responsabilidades domésticas, sus hijos. Todo eso es que la pereza se muestra, se evidencia en muchas áreas de la vida. Que nos guarde Dios de eso. Amén. Además de eso, nosotros encontramos que para una persona con esta hábito, con esta particularidad de vivir una vida de negligencia, de pereza, creo que encontrará más problemas de los que normalmente una persona tiene. La palabra del Señor habla que una persona puede obtener hasta espinos, cardos, va a ser difícil la situación y va a ser enredada la situación que vive una persona que está habituada o que actúa bajo los efectos de la pereza. Este libro de Proverbios, que lo recomiendo a todos ustedes, amados televidentes, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso, miren lo que vio, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Se asocia la pereza con la torpeza y con la brutalidad. Y dice el 31, y he aquí que por toda ella, por el campo de aquel hombre, habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. El espino y la ortiga son plantas incómodas, muy molestas. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. O sea, lo que vio fue deterioro, ruina y miseria en la heredad del perezoso. De manera que estos ejemplos que estamos citando muestran que este pecado sí lo es. Y por lo tanto Dios levanta su voz contra él y nosotros estamos advirtiéndole hoy al respecto. Gloria al Señor. Así que en lo material también es afectado esto. O sea, los problemas para una persona que no tiene la diligencia suficiente, creo que van a haber más problemas de los que normalmente una persona se le conlleva. suma. Si teniendo laboriosidad y siendo diligentes tenemos a veces algunas presiones económicas y a veces no alcanzamos, piense usted si fuéramos negligentes, si esforzándonos, que por lo menos queda la satisfacción de hacerlo, a veces no logramos los objetivos, a veces deseamos que el día fuera un poco más prolongado para alcanzar a hacer todo lo que queríamos hacer. Y si siendo así a veces no nos alcanza el tiempo, ¿cómo sería que invirtiéramos el tiempo en perecear? Sería peor. Así es, y es que una persona
con el hábito, con la práctica y el pecado de la pereza, cuando intenta solucionar sus problemas le van a salir muchísimos más problemas, muchísimas más situaciones que solucionar. ¿Por qué? Porque no tiene ese hábito y esa capacidad de funcionar en razón de lo que le va pasando. Una persona diligente le salen problemas y sabe cómo actuar. Una persona perezosa le parece novedoso ese problema que llega, no sabe cómo desarrollarlo, no sabe cuál es la solución. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que van a haber espinos, que van a haber ortigas, que se le va a enredar el asunto. Pero además de eso, la palabra del Señor también nos habla de que la persona va a tener escasez, va a tener pobreza. Y la palabra del Señor en Proverbios 18:9 nos dice la palabra del Señor acerca de esto, nos habla. Sí, es que los proverbios tienen una riqueza muy abundante al respecto. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Aquí habla de esa conducta que no da rendimiento. Entonces, pudiéramos seguir citando ejemplos, textos que los hay en la Escritura al respecto, no solo en Proverbios, en mucha parte de ella, pero realmente lamentamos que el tiempo, Pastor John, se nos avance, pero sí queremos decirle que se puede salir de esta condición, que Dios nos ayuda, nos despierta el entendimiento y nos hace personas responsables. Y quisiéramos decir en breve cómo ser libres de este pecado, ya que lo hemos enfocado, hemos hecho el diagnóstico. Miren ustedes ahora la solución para ello. El primero está en reconocerlo y confesarlo, admitir que ha habido negligencia. Entonces, cuando uno reconoce esa conducta y sale de ella, dice el libro de Josué 18:3. No sé si usted lo tiene ahí, pastor, pero aquí lo tengo, Josué 18:3. Miren ustedes, aquí hay una exhortación y dice: Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? La tierra había que poseerla, pero Josué los exhorta y les dice: ustedes están a puertas de adquirirla, ¿cómo están quietos? ¡Vamos! Y avanzaron, pelearon, guerrearon y obtuvieron la bendición y poseyeron la tierra. Así es que importante esto, porque Dios también nos habla a nosotros en este momento. Si usted no ha obtenido lo que ha querido o lo que Dios tiene dispuesto para usted, es porque tenemos que reaccionar, tenemos que reconocer nuestro pecado. Además de ello, tenemos que reaccionar a tiempo. La palabra del Señor nos habla que tenemos que reaccionar a tiempo y mantener una vida activa, una vida funcionando, una vida moviéndonos, dispuestos y diligentemente servirle a Dios. Bien, amados amigos, amados hermanos, hemos llegado a la parte final de esta programación. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Pastor Humberto, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. A usted, Pastor John, a todos ustedes, mi saludo fraterno y hasta otra oportunidad. Dios los bendiga. Así es, y a todos ustedes, que la bendición de Dios esté en su hogar, que usted entienda que esta palabra que compartimos en esta tarde y en cada una de las temáticas que traemos es para bendición y edificación de su vida, un alimento para el alma. Dios les bendiga.